exquisita. La verdad, creo yo que nos invita a mucho que pensar en la actualidad. Y bueno, es algo que muchos hemos estado abordando en filosofía respecto al olvido, a la exclusión, al no reconocimiento del pensamiento filosófico en las mujeres. Para iniciar, quisiera hablarles un poco de la autora. María Luisa Femenías es una filósofa feminista argentina que destaca en el ámbito académico como investigadora y escritora. Este, Ella es pionera de los estudios de género en Argentina y sus líneas básicas de contemplación que se contemplan en su investigación son la identidad, el multiculturalismo y la violencia contra las mujeres en América Latina. Ella ha escrito un sinfín de libros, artículos, ella todavía está muy, muy activa en este sentido, pero pues principalmente aquí les pongo algunas de sus obras: Antropología filosófica para no filósofos, Multiculturalismo, identidad y violencia, Sobre sujeto y género, relecturas feministas desde de Beauvoir a Butler, y Aristóteles, filósofo del lenguaje, como algunos de los ejemplos de lo que ella ha escrito, que me parece como muy importante. Si estamos hablando de el reconocimiento y la transmisión de pensamiento filosófico en filósofas como tal, me parece que es importante iniciar revisando a la misma autora, revisando en virtud de un reconocimiento de su trabajo y abordando un poco de en qué ella nos está abonando para transmitirnos ideas, conocimiento en general. Y bueno, ya entrando en materia, entrando en la cuestión de la obra, les comento que son 18 capítulos en los cuales se abordan a 23 filósofas. Eh, Se hace un recorrido histórico a partir de sus aparecimientos en la filosofía, pero cabe señalar que obviamente la autora dice no son todas, han existido más y hay una importancia en nombrarlas, en señalarlas, por lo cual en la obra lo que hace en cada capítulo es abordar un poco de la vida de estas pensadoras, cómo es que se lleva a cabo sus reflexiones filosóficas, en qué ámbitos filosóficos permean y cómo es que se entiende que están permeando en estas asignaturas. Entonces, ella lo que hace es un reconocimiento de las personas, mejor dicho, de las filósofas, al nombrarlas, al visibilizarlas, al señalar su presencia en la historia y al mostrar un poco sus contribuciones. También nos dice Femenías que es obvio que en el canon filosófico, pues las filósofas han sido excluidas, pero que también algunos hombres han sido excluidos de la historia. No obstante, aquí lo importante o lo que hace énfasis la autora es el motivo a priori por el cual se ha negado el acceso de las mujeres a la filosofía. Y este es pues el prejuicio de la inferioridad femenina. Entonces, cada que está abordando a una de estas pensadoras y que nos habla de su vida, de cómo se va desarrollando su obra, en qué contexto histórico se encuentran, qué problemáticas les interesaron abordar, es cuando empiezas a comprender la importancia de reconocer sus aportes a la filosofía y también la importancia de transmitir estas ideas, que se sepa que existieron, que estuvieron ahí para nosotros. Entonces tenemos que hay una importancia en el nombrar. Nos decía Wittgenstein que lo que no se nombra no existe. Entonces, lo que hace Femenías es retomar mucha de la labor que hace Celia Morós
al recorrer la historia y buscar estos personajes, estas mujeres que han sido excluidas de la memoria, porque le da mucha importancia a la memoria, al recordar, a tener siempre presente este tipo de visiones. Entonces, Femenías problematiza que las contribuciones filosóficas de las mujeres no nos lleguen y que no se les reconozca en el canon filosófico. Y bueno, pues ella nos dice que han sido opacadas, negadas o minusvaloradas por este prejuicio de inferioridad. Ella se embarca en la labor de nombrar a las pensadoras que han existido a lo largo de la historia. Obviamente, en este caso aborda 23, señalando que existen todavía un montón más por descubrir o de las que ya no vamos a siquiera conocer nada porque su obra está totalmente perdida, sus nombres totalmente desconocidos. Pero nos señala que esto es apenas el primer paso para cuestionar el sesgo sexista que hay en el corpus filosófico. Ella nos dice que esta es como la primera pauta que nosotros tenemos que hacer cuando estamos reflexionando sobre el androcentrismo que existe en la filosofía, en las historias de la filosofía. Y nos dice que la exclusión de las mujeres es un síntoma nada más de algo que es mucho más profundo. Y es algo más profundo que a lo cual ella nos invita a que nosotras estemos reflexionando y cuestionando este aparato. Para esto nos dice que el conocimiento de estas pensadoras, de estas filósofas que ella enumera, que ella enuncia, considera que debe de ser difundido, debe ser contemplado en los planes de estudio, debe ser más visible y más accesible, no solamente para el gremio, sino para la cultura en general. Por lo que ella va a cuestionar los mecanismos que se han utilizado para excluirlas. O sea, nos dice, la invisibilización es apenas un síntoma de algo que está como más profundo. Y esto que es más profundo tiene que ver con cuestiones epistemológicas, políticas, criterios de valoración y mecanismos de exclusión desde los cuales se ha estructurado el canon filosófico. Entonces, ella dice, el androcentrismo que vemos con la exclusión de las mujeres es solamente como la punta del iceberg. Nosotros tendríamos que profundizar más en esto para comprender y contemplar la situación por la que las mujeres han sido invisibilizadas en el gremio. Entonces, ella nos dice que la cuestión está en preguntarnos quiénes están teorizando en filosofía sobre qué lo hacen, por qué se trabaja con unas fuentes y no con otras, cómo se elige, en qué conceptos y categorías trabajar. Eh, Básicamente, ir a las bases de cómo se ha estructurado el canon filosófico, cuestionando aquello que lo ha sostenido y que básicamente su crítica es lo que ha estado sosteniendo al canon filosófico ha sido un androcentrismo muy fuerte en cuestión política, en cuestión de epistemologías y metodologías, que es por lo cual nosotros tendríamos que estar reflexionando y profundizando. Sí, está muy padre que estemos visibilizando a las mujeres en la filosofía, que estemos visibilizando que las mujeres también filosofamos, que han existido filósofas a lo largo de la historia, a pesar de todas pues las dificultades que los tiempos les han presentado, pero eso nos sirve, pero falta más, o sea, no solamente tendríamos que quedarnos con eso, tendríamos que ir a cuestiones más profundas para que nosotros comprendamos la, la posibilidad de resignificar. Es decir, ella nos habla de que es necesario que nosotros tengamos en cuenta que nosotras debemos incidir en la construcción del pensamiento filosófico y qué se entiende por filosofía. Entonces, es como una pequeña invitación que ella nos hace para ser más críticos respecto a el canon filosófico y las bases que lo configuran.
Entonces, para esto, pues Femenías nos hace una propuesta en esta obra en la cual dice, bueno, vamos a rescatar las producciones, las contribuciones, las innovaciones, vamos a decir por qué son filósofas y no solamente literatas o poetisas o, o de otra rama de las cuales se les ha asignado como para invisibilizar la profundidad, la dificultad y toda la labor que involucra el filosofar. Entonces, ella propone también pues, que nosotros nos adentremos a examinar el estatus epistemológico de sus obras, reflexionar la obra de las pensadoras, juzgarlas con voz propia, teniendo en cuenta pues las luchas, los contextos históricos y que muchas veces son precisamente estas situaciones las que las llevan a filosofar. Jaime Nubiola nos dice que uno filosofa sobre lo que nos es más próximo, más cercano a nosotros. Entonces, es totalmente normal que una mujer se adentre a filosofar sobre la libertad, sobre la autonomía, sobre los derechos humanos, sobre la justicia, porque muchas veces es lo que nos es más próximo, como en casos contemporáneos, pudiéramos decir, eh, reflexionar sobre la identidad, sobre el ser mujer, sobre las problemáticas en las cuales nos vemos inmersas, como es el feminicidio o la violencia. Entonces, ella considera que es importante señalar en qué condiciones se desarrollaron las contribuciones de estas pensadoras y preguntarnos por qué no llegaron a nosotras y tampoco ingresaron al corpus filosófico. ¿Qué les impidió, bueno, cuál fue el impedimento para que pudieran acceder a pues, a esta rama del pensamiento? Y aquí, bueno, les puse una pequeña cita que tiene la obra que dice, podría concluirse entonces que no se trata solo de incluir a las mujeres en la larga lista de filósofos que ofrece cualquier diccionario especializado. No solo hay que incorporar a la historia de la filosofía los nombres faltantes de las mujeres para solucionar el problema. Por el contrario, es evidente que buena parte de las reflexiones de las filósofas desmiente esta alternativa. La propuesta no apunta a la mera inclusión de algunas mujeres para dejar intactos los criterios generales de selección canónica, sino que es necesario revisar criterios, temas, categorías conceptuales, con el interés de incorporar el papel que jugaron las mujeres en la dinámica social de inclusión-exclusión que les permitió o no abrirse un espacio en la reflexión filosófica. Básicamente, esto es lo que nos está proponiendo Femenías en esta obra. Es muy interesante y es muy fructífera leer porque, al menos yo en lo personal, aun cuando en la obra aparecen autoras que ya he leído, que ya conozco, que de alguna manera he tenido un acercamiento, sí hay otras, por ejemplo, algunas argentinas que sí te generan un impacto y es una novedad, porque al menos yo algunas no las conocía y es interesante conocer su vida, su obra y bajo qué criterios lo que ellas pensaron es innovador para incluirlo, contemplarlo en el corpus filosófico. Está muy bien para un primer momento, pero nosotros necesitamos apuntar hacia el cuestionamiento de los criterios generales de la selección canónica. Entonces, esta es su invitación, esta es su propuesta. La obra es muy rica en ese sentido de visibilizar, reconocer a las pensadoras, pero es esto lo que a mí me movió querer participar en este seminario. Quererles compartir a ustedes que en primer momento invitarlas a leer la obra, la verdad es que es muy buena, pero en este momento, en este espacio, mi propuesta es pensar en esto, pensar en esta invitación que nos hace la autora
para que nosotras que estamos filosofando en la contemporaneidad podamos incidir de maneras más significativas en el corpus filosófico. Entonces, pues bueno, esa es la invitación, desarticular el androcentrismo de la madre de todas las ciencias, cuestionando la visión que desdeña metodologías, epistemologías y cualquier propuesta por el colectivo femenino en tanto que no coinciden con la mera propuesta de proceder validada no, regularmente, validada desde una perspectiva androcéntrica. Entonces, básicamente, la idea es esta, que nos permita a las mujeres incidir en la manera en que se filosofa, en la manera en que se están haciendo nuevas cosas en este campo del saber. Y bueno, esa es toda mi presentación. Hoy, si me pueden ayudar a salir. Gracias. ¿Qué les parece? Me gustaría que tuviéramos este espacio de diálogo porque considero yo que pues todas estamos trabajando desde nuestra trinchera, pero estamos haciendo filosofía y considero yo que la invitación de la autora es sumamente necesaria y me parece importante que lo hagamos porque veo que hay muchos trabajos últimamente sobre visibilizar a las filósofas. Me parece muy bien que se empiecen a incluir en los planes de estudio, que sus obras sean más accesibles, que se lean, que se creen espacios para abordar las problemáticas que pues presentan, pero lejos de Hannah Arendt, de Simone de Beauvoir y así, o sea, considero que podríamos profundizar más, visibilizar a más y sobre todo que no quede en eso, sino que podamos nosotras utilizar este espacio para abordar la invitación que nos hace Femenías a introducirnos más en las reflexiones de cómo se configura el corpus filosófico. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias, Andrea. Estuvo muy interesante tu ponencia, la verdad. A mí es un tema que además me toca muy de cerca, porque justo el año pasado la Red Mexicana de Mujeres Filósofas se inauguró con la presentación de mi libro de entrevistas a 10 filósofas mexicanas. O sea, es un libro que yo amo, anda por acá. Las filósofas tienen la palabra. Sí te leí, está genial. De hecho, mi primera idea para el seminario era hacer algo con tu libro, te lo juro. Bueno, pues muchas gracias, pero la verdad es que a mí lo que me importó tanto de hacer este libro fue darle visibilidad a filósofas mexicanas también, porque en efecto, ¿no? De acuerdo con lo que dice Femenías, que es muy adecuado, muy a propósito, no basta con incluir pues una o dos mujeres así como para tapar el ojo, ¿no? Ya sabes. De que hay, pues sí hay mujeres, ¿no? Si hablamos de mujeres en filosofía, no, pues no es cierto, no hablamos de mujeres en filosofía y es terrible, ¿no? Después de este libro, bueno, casi simultáneamente, mientras estaba terminando de salir, eh, yo me puse a hacer una investigación, precisamente una investigación crítica sobre 18 historias de la filosofía en México. O sea, empecé con la historia de la filosofía publicada en 1943 por Samuel Ramos, que es la primera historia de la filosofía sistemática. O sea, todo el mundo coincide en que en verdad es la primera historia de la filosofía en México que hubo, ¿no? Antes de eso hubo algunos intentos, hubo algunas historias de la filosofía, pero que no se consideran como realmente la obra germinal, ¿no? Porque la de Ramos, pues como les decía, fue la primera historia de la filosofía en México sistematizada. Entonces, por eso es que se considera así como la primera. Eh,
entre 1943 con esta obra de Samuel Ramos, Historia de la Filosofía en México, y 2018 con una historia de la filosofía mexicana del siglo XX de Gustavo Leiva, que es un libro de este tamaño, o sea, es una especie de ladrillo. Hice esa investigación, 18 historias de la filosofía en México. Y si yo les digo la cantidad de mujeres de las que se hablan esas 18 historias de la filosofía en México, es para morirse, ¿okay? De veras, para morirse. En 11 de esas 18 historias de la filosofía no hay una sola mención a una mujer. ¿Cómo ven? Pero no solo eso, sino que revisamos los índices. Yo me puedo pensar y digo, a ver, una chava que está empezando a estudiar filosofía, ¿no? Y entonces agarra historias de la filosofía y dice, a ver, índices. Reviso el índice para ver qué autores están tratados, ¿no? Pues en la obra de Samuel Ramos, en el índice, no había una sola filósofa, obviamente. En la obra de Gustavo Leiva, o sea, estamos hablando de Gustavo Leiva, de 2018, finales de 2018, ¿saben cuántas mujeres hay en el índice? Una, y no es mexicana. Se trata de esta filósofa española, se me olvidó el nombre ahorita. María Bueno, Zambrano. María Zambrano, exactamente. Entonces, es una historia de la filosofía mexicana del siglo XX, ¿no? Y siglo XXI, porque se mete ya en el siglo XXI también Gustavo Leiva, en la que la única mujer que está en el índice no es mexicana, sino española. Y dices, espérate, o sea, no había ninguna que pudieras incluir en el índice, o sea, no, simplemente no. Entonces, la verdad es que esa investigación ya la terminé y de hecho ya se va a publicar, así que después les cuento ya cuando esté firmado el contrato, digamos, después les cuento, pero ya se va a publicar. Y la verdad es que a mí todo esto que dice Femenidas me parece estoy completamente de acuerdo. El tema no es nada más incluir a algunas de las mujeres que han sido excluidas de una manera, además que no entiendes. Yo les juro que leía las historias de la filosofía en México y decía, pero ¿por qué incluyeron a este filósofo del que ya nadie se acuerda? Y le pusieron 5 páginas y en cambio a Juliana González le ponen un parrafito como si fuera insignificante, ¿no? Entonces es una cosa que no tiene pies ni cabeza. O sea, la verdad es que es cierto, tenemos que revisar los criterios. Y es una de las cosas que yo creo que es tan importante. Nos tenemos que parar críticamente. Si todas ustedes, que seguramente la mayoría están estudiando todavía en la carrera, tienen que pararse críticamente frente a las historias de la filosofía que les dan a leer. O sea, no podemos aceptarlas sin más porque los criterios son totalmente sesgados. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, a ver, la libertad es libre, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una historia de la filosofía, pero decido poner a mis cuates porque me caen bien o porque me gustan sus temas de estudio, soy libre de hacerlo. O sea, yo puedo escribir y publicar lo que se me dé la gana, pero no puedo hacerlo pasar por una historia. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? La historia, o bueno, el historiador, la historiadora tienen una obligación, ¿sí? Tenemos que dar un recuento, cuando hacemos historia, tenemos que dar un recuento fiel del pasado. Fiel. Si nos cortan a la mitad de la población, ¿sí? Si las mujeres no existen en las historias de la filosofía, lo que nos están dando es gato por liebre. No es una historia. Ponle como quieras, ponle la historia de mis cuates, ¿no? O sea, qué bien, adelante, o sea, bien ahí, pero no digas que es una historia de la filosofía en México, porque no lo es. Entonces, esa es la cuestión, que nos tenemos que parar críticamente frente a las historias, no aceptarlas como que son un reflejo fidedigno del pasado, porque no lo son. Analizar cuáles son los criterios, y esto es un paso bien importante. Tenemos que ir a los criterios. De todas las historias de la filosofía que yo vi, creo que solamente en 2 había criterios expresos y explícitos. Decían, ¿cómo hicimos esta historia de la filosofía? Pues miren, estos fueron nuestros criterios.
En el resto no había criterios explícitos, en ninguno. Por eso es que cuando yo escribí este libro, me pareció tan importante en la introducción, en el prólogo, decir cuáles fueron mis criterios para incluir a estas 10. Por supuesto que estas 10 son una gota de agua. Yo hubiera podido hacer 100 entrevistas y me hubiera faltado tiempo para seguir haciendo, porque hay literalmente decenas de filósofas valiosísimas a las que yo hubiera querido entrevistar y que me gustaría entrevistarlas. O sea, no es un proyecto que se terminó, pero bueno, me quedé sin fondos y pues ni modo, no pude seguir, ¿no? Pero hay que seguir haciéndolas, hay que seguir haciendo las entrevistas, porque son documentos valiosísimos, pero sobre todo me importó mucho decir cuáles fueron mis criterios, porque no tenemos criterios en esas pretendidas historias de la filosofía, como ustedes lo van a ver, si se paran críticamente frente a ellas, se van a dar cuenta de que no hay criterios. Nadie te va a decir, bueno, a ver, elegimos a tales filósofos y a tales filósofas, pues porque tal cosa, ¿no? No, es como se me dio la gana. Y entonces, como se me dio la gana, de nuevo, estás en tu derecho, pero no es una historia. Lo que no estás en tu derecho es de hacerlo pasar como un relato fidedigno de lo que ha sido la realidad histórica. Eso sí, ahí no tienes ningún derecho, ahí se termina tu derecho, ¿no? Entonces, sí nos tenemos que parar críticamente, sí es una cuestión también de exigir hacer, por ejemplo, nuestras tesis sobre filósofas, porque les van a decir, uy, no, ¿cómo vas a hacer una tesis sobre tal persona? No, pues sí necesito saber Kant, Hegel, ¿no? X, fulanita, no, qué flojera, eso no es verdadera filosofía, haz filosofía en serio. Entonces también tenemos que hacer eso, empezar a hacer tesis sobre nuestras filósofas. No importa si son mexicanas, o sea, yo por supuesto feliz de que sean además mexicanas, pero no importa si son mexicanas, pueden hacerlo sobre filósofas de cualquier lugar del mundo. Pero sí hacer todo eso. Entonces, yo agradezco muchísimo tu ponencia, de veras, Andrea, o sea, se me hizo súper interesante, súper valiosa, y bueno, voy a dejar que hablen otras personas, porque claro, este tema me encanta. Alcen una manita, por favor, así les damos la palabra. Hace un momento Gabriel Orozco tenía levantada la mano. ¿Dónde está? Gabriela, habla. Hola, bueno, no sé si lo levanté constantemente, pero felicitar tanto a la ponente como a la comentarista. Sí, estoy embobada escuchándolas y me dan lugar para muchísimas reflexiones, ¿no? Yo les comento, no soy filósofa, soy abogada, pero bueno, hay un ámbito de la filosofía jurídica que sí justamente subraya todos estos comentarios que hace la comentarista y la ponente con relación a que sí es como un ámbito reservado, ¿no? Como para la élite y es una élite de varones. Entonces, pues me quedé reflexionando y otra vez felicitarlas. Me dejan muchas reflexiones. Gracias. Muchas gracias. Pues contribuyendo un poco a lo que han estado comentando, a mí la verdad es que me inquieta mucho que cómo estamos aprendiendo filosofía. Como filósofas que nos estamos formando, que estamos aprendiendo a filosofar a partir de un programa de estudio básicamente masculino, donde una como filósofa no se va a saber reconocer, si de por sí creo yo que en el ámbito es sumamente difícil, o bueno, creo yo, que a diferencia de pedagogos, abogados, decir soy filósofa, soy filósofo, cuesta un montón, porque por todo lo que representa, por todo lo que involucra y quizá por humildad uno no lo dice, pero aún así creo yo que nosotras todavía lo tenemos como más complicado por la manera en que nos estamos formando filosóficamente y eso es lo que me preocupa un poco. El androcentrismo que hay
en la educación de la filosofía, en la formación de la filosofía, y que no estamos cuestionándolo y que no estamos reevaluando los criterios por los cuales se sigue abordando esto. Entonces, la invitación que nos hace Femenías a mí me parece como muy fuerte y que sí nos responsabiliza y sí nos dice como de, por favor, incidan más allá, hagamos cosas, démosle importancia, porque también me parece como muy importante cómo es que muchas filósofas, desde nuevos paradigmas, piensan ciertas cuestiones, ¿no? Problematizan conceptos o problematizan tal cual una problemática social, pero desde un paradigma diferente, innovador, y muchas veces no se reconoce porque no va de acuerdo con la metodología, con la forma de proceder que se conoce convencionalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Sor Juana filosofando a partir de poesía, y después sí tuvimos algunos filósofos existencialistas, por ejemplo, que estuvieron buscando otros recursos para filosofar, pero cómo no se reconoce como filosofía algo por no seguir estos cánones impuestos. Entonces, me parece que nosotras podemos incidir en las bases conceptuales, metodológicas, epistemológicas, de filosofar, y eso sería como de gran importancia. Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que es muy importante pensarlo también desde ese punto de vista y acordarnos que tampoco es nada más filósofa quien estudió la carrera, ¿no? Pasó por ahí. De hecho, esto que les decía del libro de Gustavo Leiva, que tiene también a Octavio Paz en el índice como uno de los filósofos, ¿no? Bueno, pues Elena Garro también debería estar ahí, por ejemplo, ¿no? Así que definitivamente. Le voy a dar la palabra, estaba Isabel Hidalgo con la mano levantada y también Schoenstatt Lara. Espero haber dicho bien tu nombre. Entonces, Isabel primero, por favor, y después Schoenstatt Lara. Adelante, Isabel. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. La saludo desde Colombia. Las he querido seguir, pero a veces por los temas de situaciones académicas y trabajo, pues no había podido ingresar, ¿no? En este momento quiero intervenir porque lo que nos plantea Andrea, pues a mí me interpela muchísimo porque estoy desarrollando mi trabajo de doctoral precisamente con estos temas, ¿no? Y estoy desarrollando un trabajo que tiene que ver con Susan Sontag y Julia Kristeva, y que son dos mujeres filósofas que han transitado por muchísimos lugares. Y siempre tengo como la pregunta, ahora que hablábamos de interpelar conceptos, de interpelar modos de hacer filosofía, respecto a la escritura, ¿no? Entonces, el trabajo que estoy desarrollando va en relación a cómo las mujeres filósofas escriben, cómo también de alguna manera o de alguna suerte tienen que irse hacia otros espacios para poder también dar cuenta de sus condiciones de mujer, ¿no? Y también tengo como ese precepto que tú nos muestras hoy acá, y es que pues hay ese prejuicio respecto a las mujeres filósofas, que se les termina dando premios, por ejemplo, a las dos que estoy trabajando, por su escritura o por, digamos, temas o más integradas al tema literario. Incluso Sontag es reconocida más como periodista o, bueno, e incluso por la misma, recibió un premio por sus trabajos literarios, pero ¿qué hay de filosófico en ellos, no? Porque leyéndola es tan complejo que cada párrafo nos está entregando 3 o 4 ideas juntas, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante resaltar como estas preguntas sobre el quehacer de las mujeres, sobre todo desde el ámbito de su escritura. Yo no sé
Femenías, ¿qué nos podría, desde tu lectura o desde tus investigaciones, qué nos podrías aportar respecto al tema de la escritura? Gracias. Bueno, pues fíjate que está muy interesante tu pregunta porque, como les decía, no les quiero spoilear, la verdad sí te recomiendo que leas este libro, es muy, muy bueno. Es muy fascinante que conozcas porque te presenta un poco la historia de vida de cada una de ellas, sus intereses, sí, sus trabajos, y sobre todo también te habla de las metodologías, las epistemologías que siguen. Y bueno, pues muchas de ellas son básicamente su formación filosófica sí es como muy fuerte, ya sea aristotélica, platónica o siguiendo a Wittgenstein o siguiendo a tal o cual filósofo. Y generalmente su forma de escribir, pues sí va como, pues en el sentido que el canon filosófico ha establecido. Pero, por ejemplo, lo que les decía de Sor Juana, o sea, Sor Juana, al menos yo en lo personal, que por ahí ya tengo unos trabajos al respecto de ella, que hice durante la licenciatura, este, pues estamos hablando de que al menos yo no conocía a Sor Juana como filósofa hasta que me estaba formando en la licenciatura. O sea, para mí era una literata, era una poetisa, una máxima escritora del teatro, lo que quieras, pero por el hecho de cómo escribía y por el hecho también de no contar con un sistema, porque eso también se cuestiona mucho si se le va a dar el título de filósofa a una pensadora porque su obra no es sistemática. Entonces, al menos Sor Juana utilizó otros recursos para expresarse filosóficamente y aparte de ella, pues no recuerdo en la obra que hubiera alguien más, porque Sor Juana viene incluida ahí, este, que se aborde esta cuestión bueno, que Femenías aborde esta cuestión de la manera en que escribe, la manera en que expresa su pensamiento. Creo que nada más es ella, pero igual hay pensadoras que se rigen mucho por, ya sea por las matemáticas, la física, la química, y que tienen otra manera, pues, de expresar sus ideas y exponer su filosofía desde una escritura más como cuantitativa. Y eso también como que resulta interesante y es lo que nos señala Femenías en su obra. Pues, hombres necios, ¿verdad? Que acusáis a la mujer de no ser sistemática, pero les negáis la entrada a las universidades, caray, ¿no? Les recomiendo, tanto a ti, Andrea, como a Isabel, un libro de Virginia Aspe sobre Sor Juana, que es El concepto de libertad en Sor Juana. Uy, Es muchas un gracias. libro bien interesante porque ahí ves la aportación filosófica de Primero Sueño, que es extraordinaria, ¿no? Entonces, claro, y también les voy a recomendar otra cosa. Este sábado que viene, en el periódico La Razón, escribe un filósofo que se llama Guillermo Hurtado, él tiene una columna ahí. Va a escribir este sábado, a publicar una columna precisamente diciendo cómo Sor Juana Inés de la Cruz es la creadora de la filosofía americana. Así nomás. Wow. Entonces, léanse la columna de Guillermo Hurtado este sábado en La Razón. Perdón, ¿qué ando Pues se haciendo? fue más, ¿Qué ando haciendo? básicamente se fue más lejos de lo que yo decía. Publiqué por ahí en una revista un artículo en donde señaló que Sor Juana es la protofeminista de México, ¿no? Y la enuncio como, no solamente como protofeminista, sino como filósofa, pero creo que la publicación de este sábado todavía se va muy a vuelo y le reconoce más, Sí. abordando y siguiendo este tema de reconocimiento y transmisión del pensamiento filosófico. Sí, y es que sí Sí. es cierto, o sea, Sor Juana fue la primera filósofa americana, o sea, de plano, entonces léanlo, van a ver que está bien interesante.
Virginia Asper, El concepto de libertad en Sor Juana Inés de la Cruz, también es un librazo. Y Isabel, yo te quería decir también que está Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, que fue una filósofa, estudió la carrera de filosofía, etcétera. Y bueno, ahora anda todo el mundo enloquecido con el grupo Hiperión de México, que fue un grupo de filósofos, ¿no? Entre ellos había varios que fueron compañeros de generación de Rosario Castellanos. Unos, de hecho, se casó con él, Ricardo Guerra, pero lo importante acá es cómo a ella no la reconocen como filósofa. Uy, sino hasta mucho tiempo ya. Es más, todavía no le dan el crédito como filósofa. Ella fue una mujer que además escribió mucho, libros que fueron muy premiados. Tuvo una enorme repercusión en la parte literaria, pero claro, la parte literaria es como que nos permiten, ¿ves? O sea, bueno, pues si las mujeres escriben, bueno, pues que escriban, ¿no? Su literatura de mujeres, ¿no? Pero filósofa es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí la tienes, ¿no? A Rosario Castellanos, que es una de estas exitosísimas escritoras, pero que tampoco se les da, como decías, Andrea, ¿no? No se les da, a Susan Sontag, por ejemplo, ¿no? Y decía Isabel también de Susan Sontag, no se le da crédito como filósofa cuando tiene este libro filosófico importantísimo en contra de la interpretación. Es un libro importantísimo que cambió, ¿no?, la manera de enfrentarse a un texto. Y sin embargo, pues no se le da este crédito como filósofa, ¿no? Entonces, es sintomático, ¿no? Ay, bueno, si escribes, bueno, pues te damos chance, ¿no? Pero si haces filosofía, entonces estás en nuestro terreno, ¿no? Hay una teoría muy interesante, hay una filósofa feminista que se llama Lois Anthony, que escribe su teoría acerca de la discriminación y el sesgo, es la tormenta perfecta. Es el concepto de la tormenta perfecta. ¿Por qué no hay mujeres en el ámbito filosófico? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en el ámbito filosófico, académico sobre todo? Y lo que ella dice es que se crea precisamente en la filosofía, hay una confluencia de circunstancias discriminatorias en donde se hace esta especie de tormenta perfecta que expulsa a las mujeres. ¿Ves? Es muy interesante. Después también échale un ojo, Andrea, este concepto de la tormenta perfecta de Lois Anthony. En fin. Sí, gracias, suena muy interesante. Y sí tienes razón con Castellanos. Sí. Híjole, sí utiliza diversos recursos literarios para expresar su pensamiento filosófico y pues tiene su tesis de maestría, cultura femenina también, que es una joya. Sí, también, y también aparece en este libro, lo aborda Femenías, y pues habla también de esto, de la sátira y de los recursos literarios que utiliza Rosario Castellanos para filosofar. Hay que buscar a las mujeres en lugares no tradicionales, fuera del canon, como la literatura, por ejemplo. Literatura, testimonios, diarios, etcétera, obras de arte, ¿no?, etcétera. Allí hay que buscar a las filósofas porque no están en el canon. O sea, hay que salirnos del canon para encontrarlas. Antes de darle la palabra a Schoenstatt Clara, quería simplemente decir que ya se me olvidó. Ahorita me voy a acordar. Vamos a darle la palabra porque se me fue la onda. Adelante. Pues hola Georgina, felicidades y pues muchas gracias por traernos esta lectura. La verdad yo no conocía el libro y la verdad es que creo que me va a hacer pues mucho bien con respecto a lo que actualmente pues ando pensando respecto a las filósofas y esas ondas. Y bueno, pues digo, nos conocemos y creo que sí conoces como mi trabajo con respecto a esta onda de las filósofas y pues, bueno, para las demás que no me conocen,
Pues yo tengo un proyecto editorial que se llama Filósofas a Granel. Y de hecho publicamos un texto que se llama Filósofas, catálogo de difusión de vida y obra de mujeres en la historia de la filosofía. Aquí está. Y lo escribí con algunos de mis compañeros y compañeras de generación de filosofía. Nosotros ya somos egresados desde hace un año y escribimos sobre pues algunas filósofas, ¿no? que estuvimos ahí encontrando. Son 79. Es un libro muy chiquito y así como mencionamos como cosas biográficas y leímos como algunas de sus obras y platicamos como un poquito de lo que hablan. Y eso pues originó que sacáramos como un proyecto editorial, ¿no? Que se llama Filósofas a Granel. Y de hecho sí, uno de nuestros objetivos es pues publicar a filósofas de antaño porque nos dimos cuenta cuando estábamos investigando sobre filósofas que hay muchos textos que o sea, están ahí como en estos recursos electrónicos de textos antiguos, pero que ya nadie los está publicando y que ya los están dejando ahí y así, ¿no? Entonces, pues sí, uno de mis, o sea, de los objetivos que tiene la editorial, pues es ese, ¿no? Es publicar a las mujeres. Y bueno, y también nos estamos replanteando como dar un curso sobre filósofas y en esas como reflexiones que se dan de cómo planear el curso y así, pues de hecho salió como eh, la duda, la reflexión acerca de cómo incluir, cómo sería incluir a, a las filósofas en un plan de estudios, ¿no? Y eso, híjole, ya reflexionándolo, está muy cañón. O sea, no, o sea, hay muchas cosas que se deben, o sea, o sea, yo dije, wow, o sea, debería de haber como una vertiente de la filosofía que se encargara solamente como o sea, de encargarse de qué hacer con las filósofas. Porque, por ejemplo, hace como medio año vi una conferencia que hablaba sobre Anne Conway, creo que sí la estoy pronunciando bien, que, o sea, quien la expuso decía que esa filósofa, creo que es inglesa, no recuerdo bien, no se le, no, bueno, o sea, como que al principio de decirnos que todo este show con esta filósofa, toda su teoría, nos dijo, bueno, pero es que hay que considerar que se lee diferente a Anne Conway porque ella no, o sea, como no accedió a los lugares tradicionales de donde adquirir filosofía porque pues, era mujer, no se le puede leer igual que a los filósofos hombres. Se tiene que tener como ciertas consideraciones, ¿no? Y dije, pues claro, sí es cierto, ¿no? Y, wow, o sea, y también creo que esto de las filósofas, pues es un problema también como en la cuestión historiográfica, o sea, de cómo, pues cómo estamos historiografiando a las mujeres o porque, digo, los textos históricos a veces pues presentan a las mujeres pues mal, ¿no? O sea, como que son importantes con respecto a su relación con otros hombres o ni siquiera hablan ni profundizan en ellas porque no les interesa, ¿no? Y eso habla como de la posición de la mujer en la época del historiador, ¿no? Entonces es como, no sé, todo un problema, pero pues muchas gracias por este libro porque creo que sí, bueno, cuando habla como de lo epistemológico, creo que va a servir mucho para esta reflexión y también, es que hay muchos problemas, porque también de hecho, o sea, cuando tú investigas de filósofas, pues las filósofas que más salen, y eso es difícil, así como las que encuentras, son europeas, ¿no? Entonces también está como de, bueno, y entonces las asiáticas y las africanas, ¿no? También actualmente he visto que, por ejemplo, filósofas africanas actuales están hablando de que en realidad esto de que la antigua Grecia fue el origen de la filosofía, bueno, ellos lo plantean como, bueno, lo problematizan como, pues es cierto, ¿no? La filosofía yoruba
que es africana, es más antigua, ¿no? Y entonces está como esa discusión. No, o sea, creo que hablar de filósofas da para mucho y muchos problemas. O sea, yo ya estoy así de, ¿qué? ¿Qué hago? ¿No? Ante ese problema y a mí me encantaría que pues ya más personas se dedicaran como al estudio pues del problema filosófico de cómo incluir a las mujeres o qué hacemos con las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia que se han dedicado a la filosofía, cómo las leemos, cómo las incorporamos, por qué es importante incorporarlas, así. Entonces, pues ya, y pues eso sería todo y pues muchas gracias. De verdad voy a leer este libro y también... digo, también una de mis lecturas pendientes es Los filósofos tienen la palabra. Por ahí también ya la anda consiguiendo y sí, pero muchas gracias y qué bueno que nos encontramos aquí. Y ya. Gracias. Andrea, ¿quieres decir algo tú? No, pues agradecer la participación. Yo quiero leer ese libro de las filósofas a granel, a ver si Sí. luego tenemos el chance de contactarnos y compartir esto. Y es que comparto contigo la situación de lo problemático que es tratar de recopilar y de visibilizar a las mujeres que han filosofado por lo diverso que está, como decía Fanny hace un momento, o sea, hay que buscarlas fuera del canon y sí resulta como muy abrumador, bueno, al menos a mí así me parecía cuando en mi formación se hablaba de mujeres en la filosofía, siempre era la pareja de, la hermana de, la amiga de, y luego también curiosamente de los filósofos hablábamos como de su apellido y de las mujeres de su nombre, ¿no? Es que es Simón y Sartre, ¿no? Y es así como de, ¿qué? O sea, qué falta de respeto, qué confiancitas. Y luego también a quienes realmente aparecen o generalmente aparecen en los planes de estudio, pues por ejemplo no puede faltar Hannah Arendt, que por mucho que se diga, ay, fue pareja de, sí se desarrolla su pensamiento filosófico, sí se le reconoce como tal, pero es ella generalmente y, por ejemplo, estando en México, siendo mujer mexicana, dedicándome a la filosofía, creo que en mi formación no me están diciendo mucho, o sea, me están diciendo que tengo las puertas cerradas ya simplemente de manera a priori. Entonces, creo que sí es necesario buscar la manera que nosotras podamos reconstruir este canon y sobre todo incidir, no solamente visibilizando a pensadoras, sino cuestionando al mismo canon. Exacto. Completamente, sí, de acuerdo. Tenemos dos manos levantadas, está Gabriel Orozco y Stephanie Herrera. Les voy a dar la palabra, pero quería nada más decir rápidamente, porque se me había borrado, algo que quería decir sobre el libro, la tesis de maestría de Rosario Castellanos sobre cultura femenina, es una respuesta a lo que fue la primera tesis de posgrado que hubo en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, la primera tesis de posgrado que hubo, que se escribió y que se publicó en 1933 fue de una mujer y se llama De Cultura Femenina, de Paula Gómez Alonso. De hecho, no sé cómo esté la facultad ahora, pero estuvo exhibida esa tesis durante muchos años en la biblioteca de la facultad porque fue la primera tesis de posgrado que hubo. 1933, yo les decía, Samuel Ramos escribe su historia de la filosofía en México en 1943. ¿Ustedes creen que la menciona? De ninguna manera, no la menciona. Se conocían perfectamente, los dos eran profesores en la facultad. De hecho, Samuel Ramos fue sinodal de su tesis de doctorado, no de la maestría, sino la de doctorado, unos años después, pero la conocía perfectamente y ni siquiera la menciona. Entonces, nada más para que vean. Bueno, le doy la palabra primero a Gabriel y después a Stephanie. Adelante, por favor. Sí, gracias.
Bueno, es una pregunta. Esta distinción o que se focaliza o que se hace, es una pregunta para ambas, como en qué puede radicar esta distinción, en la manera en que las mujeres abordamos los temas o porque bueno, por ahí dejaron ver que a lo mejor carecíamos de sistematización o abordábamos más los temas de manera cualitativa que cuantitativa, o también puede ser los temas que abordamos. Nos aproximamos, por ejemplo, en derecho, hay más estudiosas mujeres del derecho familiar, de los derechos de niños, obviamente de los derechos de las mujeres. O sea, eso la manera o los temas a los que abordamos, porque, bueno, pensé que, y también he leído que incluso que cuando el voto es ciego y no decimos nuestro, o sea, tenemos un seudónimo que puede leerse que escribió una mujer. Entonces, ¿a qué se debe esto? O sea, es o la manera, o son los temas, o en qué radica esta distinción, ustedes con su experiencia y con los textos que han abordado, que nos falta o que nos sobra. Gracias. Gracias, Gabriela. Mira, yo considero que todo esto es a raíz de un pensamiento androcéntrico, porque, y bueno, no solamente la perspectiva androcéntrica, y de cómo se ha configurado el canon a partir de ello, sino que también tienes razón en respecto a los temas y a la manera en que procedemos a los temas. Eso también tiene mucho que ver, porque al menos, por ejemplo, en la modernidad, que surge esta imperiosa necesidad de universalizar, de generar conceptos abstractos y de que la reflexión filosófica gire en torno a la abstracción, es ahí cuando se cuestiona, que también ahí surge como el hijo no querido, dice Varela, surge el feminismo en la modernidad, pero la cuestión es que quienes están filosofando, las mujeres que están filosofando en esta época, pues van a cuestiones más individuales, que son situaciones que las interpelan en un primer momento. Entonces empiezan a reflexionar, empiezan a construir su pensamiento sobre estas cuestiones más individuales, y por lo cual también se desacredita que esta perspectiva, esta forma de ver el mundo pueda ser contemplada de manera abstracta. Y básicamente dentro de los criterios del canon filosófico, pues estaba esta puntuación a la abstracción. Pero en esta abstracción, en esta generalización, pues se perdían muchos enfoques. Principalmente se perdía el enfoque de lo que a las mujeres nos interpela, a lo que las mujeres, pues, de alguna manera nos vemos afectadas, porque, por ejemplo, es ahí donde empieza a generalizarse mucho el lenguaje, hablar de el hombre, o entender el ser humano como sinónimo de hombre, y donde nosotras seguimos siendo invisibilizadas a partir de este pensamiento que considera que nos debe de obear. Entonces, que las mujeres estemos interesadas en filosofar sobre el cuidado, que estemos interesadas en ciertas cuestiones que son muy explícitas y muy particulares, y la manera en que procedemos para pensarlas, para proponer alguna innovación al respecto, el paradigma que nosotras tenemos, sí influye mucho para decir: esto no es filosofía porque esto no nos interpela a nosotros que somos varones. Entonces, creo yo que sí mucho tiene que ver para la manera en que se construye la filosofía y la manera en que se filosofa. Gracias, Andrea. De hecho, estás respondiendo una pregunta que yo quería leer, que estaba en el chat, no la había visto, ahora Tania me hizo verla, que de Mercedes Torres, que la pregunta es: ¿qué es hacer filosofía y cómo se ejerce el ejercicio de filosofar? Desde un sistema canónico, académico, formal.
creo que le diste una buena respuesta ya también de paso a Mercedes, ¿no? Yo diría, respondiendo un poco también a Gabriela, que decía hace un rato, yo te diría que sin duda una de las cosas que yo encontré haciendo las entrevistas a mujeres, obviamente, a filósofas vivas, que están todavía, bueno, excepto Maite Escurdia, que falleció, pero que estaba produciendo filosofía en ese momento, una de las cosas que yo vi es que las mujeres en filosofía tienen una voz, a ver, es como que bajan la filosofía, ¿ves? La bajan, se la apropian. Y entonces la proyectan sobre problemas más que nos interpelan más. Pobreza, zapatismo, emociones, todo visto desde un punto de vista filosófico. Fíjate qué interesante, ¿no? Pero todas estas son temas que en efecto muchas veces para los varones es como, ellos son un poquito más abstractos quizás, no sé, están en una filosofía más académica. Creo que la filosofía en las mujeres, y por eso Paulina Rivero dice en la entrevista que yo le hago, la mujer le ha dado una segunda vida a la filosofía. Y creo que es cierto, ¿no? Hay que leer su libro, por cierto, Se busca heroínas, extraordinario, es buenísimo. Creo que en efecto las mujeres bajando, ¿no?, la filosofía a tierra, a los problemas cotidianos que nos interpelan todos los días, etcétera, creo que esto también es algo que los pone un poco nerviosos a los hombres. Pero bueno, vamos a seguir con Stephanie y después con Rosalía Guillén. Stephanie, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer como la presentación. No conocí el libro, me emociona y me inspira muchísimo este tipo de enfoques y de charlas. Yo quiero compartirles que, bueno, yo estudié psicología y luego estudié filosofía, pero ya casi al término de filosofía yo me encontraba como muy harta de solo escuchar maestros, de solo que en las ponencias fueran hombres y una mujer. Entonces estaba como ya como terminando la carrera, saben, como solo por terminar, ¿no? Así como ya en 9º semestre que no puedes decir ya no. Entonces conocí a una maestra, que es la doctora Samadi, y entonces ella dijo que la filosofía que no pasaba por el cuerpo, pues no tenía como sentido, ¿no? Y entonces desde ahí dije, voy a empezar a buscar como más filosofía de mujeres, porque había leído como muy poco, y justo me encontré con el libro de Fanny del Río, y la verdad es que para mí fue como un parteaguas, o sea, me emocioné muchísimo, de repente me encontré, o sea, lo leí y de repente empecé a buscar a las filósofas, lo que habían escrito, ¿no? Y entonces me di cuenta que eso sí me resonaba, o sea, eso sí me hacía sentido a lo que yo veía, a lo que yo estaba pensando. Entonces, pues agradecer como que existan estos espacios que siguen como nutriendo un montón, ¿no? Donde nos podemos escuchar, donde podemos como resonar. Y también me surge como un montón la duda que tenía con unas compañeras, ¿no? Que veíamos que, pues sí, asusta decir, bueno, yo no digo que soy filósofa, yo digo que estudié filosofía, ¿no? Pero veo algunos compañeros que se ponen así el título de filósofos, ¿no? Y entonces, una vez platicando, decíamos, pues, ¿cuándo te puedes nombrar filósofo? Porque muchas veces los hombres lo hacen más rápido que nosotras. ¿En qué consiste, no? Entonces, no sé si ustedes tengan como un poco una opinión al respecto. Y pues muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Fanny. Muchas gracias, Stephanie. Pues, híjole, es que es una pregunta bien difícil. Yo estudié la licenciatura en filosofía, la maestría en filosofía y ahora estoy estudiando el doctorado en filosofía. Y yo creo que mi manera como para zafarme de esto ha sido que me denomino eterna estudiante de la filosofía, porque no encuentro manera, y luego volvemos a lo mismo, ¿cuáles son los criterios para decir que alguien es filósofo o filósofa? Mucho se dice que, bueno,
Sí está bien que en los planes de estudio revisen y se conozca la historia y los pensadores más importantes, pero eso no es suficiente. También tienes que empezar a crear un pensamiento propio, no sé, empezar como dices, de alguna manera apropiarte de las ideas que más te interpelan y a partir de ellas construir más, seguir abonando al gremio. Creo que eso es así como lo veo como los criterios que tendríamos que ver, pero sí me hace un montón de ruido el hecho, como dices, de que con qué facilidad para unas personas es decirse ya filósofo, filósofa y que veo yo que también hay una cuestión de género porque a las mujeres creo yo que nos cuesta un poquito más de trabajo. Gracias, Andrea. Sí, el síndrome del impostor, ¿no? Por ahí dicen, oye, Stephanie, qué linda, de veras, cómo te agradezco tus palabras y cómo, qué maravilla. Yo escribí este libro así, pensando en precisamente, ¿no? En estas estudiantes de filosofía que necesitan, que no encuentran modelos, caray, que dónde están las modelos. Bueno, aquí están, ¿no? Entonces, qué padre, de veras me llena de emoción que me digas eso de que este libro te ayudó a definirte. Precisamente en la entrevista a Carmen Rovira, que es la decana de todas ellas, o sea, Carmen Rovira acaba de cumplir creo que 97 años o 99, no sé, ya, o sea, tiene todos los años del mundo, tiene una obra importantísima, es una de las expertas así en siglo XIX y en periodo colonial, bueno, una genia total, absoluta. Ella dice, pues, a ver, yo no soy filósofa, ¿no? Porque para ser filósofa, pues hay que tener eso, ¿no? Un pensamiento propio y haber contribuido con una teoría propia. Y en fin, yo apenas me conformo, dice, con decir que soy una aprendiz de la filosofía, ¿no? Imagínense, pues si ella es una aprendiz de la filosofía, ¿qué nos queda a nosotros, no? Pues no, la verdad es que, digo, ya lo dice con esa humildad maravillosa que tiene, pero pues claro que somos filósofas. Por supuesto que somos filósofas, ¿no? O sea, toda persona que está pensando en filosofía es filósofa. Y no me importa si está en la academia o está fuera de la academia. No tiene ninguna importancia. Entonces, pues hay que asumirlo. O sea, de veras el síndrome del impostor es terrible, ¿no? No. Hay que decirle que no a eso. Rosalía, adelante. Te oímos. Sí, hola, pues muchas gracias, Andrea. Yo tampoco conozco a esta filósofa, me dieron muchas ganas de leer este libro de antropología filosófica para no filósofos a propósito de esto que mencionaba Fanny, ¿no? A mí me deja pensando un poco que a veces, por lo que comentaban al inicio algunas compañeras sobre esta cuestión de la literatura y de la filosofía, pero también creo que tiene que ver con una cuestión como androcéntrica de marcar, ¿no? Hacer estos como esquemas muy rígidos, ¿no? Como que el pensamiento solo se ubica aquí y lo demás está excluido. Entonces, a mí me parece que en la literatura hay y de hecho se utiliza, ¿no? No sé, en la misma filosofía a veces para ver ejemplos, digo, Platón mismo, ¿no? Hay muchos de sus textos que son literarios en realidad, ¿no? Los mitos, cómo están relatados, en fin. Bueno, yo soy maestra en bachillerato y a mí siempre me queda la inquietud de qué textos escoger para leer con los chavos y luego me di cuenta que solo eran varones. Por ejemplo, la antología de textos de estética de Sánchez Vázquez, que bueno, yo lo he utilizado mucho tiempo, de pronto me di cuenta que solo había una mujer. Entonces de pronto uno dice, sí, es eso, ¿no? En uno de los seminarios, de una de las sesiones anteriores, Alicia Hopkins, ya ven que nos expuso algo sobre justicia, bueno, pensar la justicia desde el feminismo, y se me ocurrió de experimento trabajar ese texto con mis estudiantes de bachillerato y les gustó muchísimo, estuvieron así como muy emocionados. Entonces yo estaba pensando, dije, ¿por qué no? Bueno, yo me lo llevo como tarea, como una antología de textos que no sean tan extensos, igual para chicos de bachillerato, ¿no? Pero que tenga que ver con mujeres, con problemáticas que, bueno, que sí, que están allí y que también que sean actuales, ¿no? Porque de pronto sí se queda todo así como, eso fue, y quién sabe de qué cosas están hablando ahí, ¿no? Entonces, me quedo eso como de tarea, qué bueno que nos trajiste esta autora.
Y estaba pensando, por otro lado, en Rita Segato. Rita Segato habla de esto, ¿no? De cómo ella dice que este pensamiento de las mujeres tiene que ver más con la empatía y con los sentimientos, a lo mejor con si quieres, del cuidado, no tiene que serlo, ¿no? Pero parece que hay que ser insensibles, ¿no? Como este mandato de masculinidad de ser insensibles y muy racionales, que lleva a la violencia, una violencia que estamos viendo en muchos ámbitos, ¿no? Pero que eso nos está destruyendo, o sea, es una cosa que lleva a la destrucción. Entonces sí es importante como rescatar estas pues, problemáticas, ¿no? Y bueno, me parece que ahí con lo que tú has mencionado, pues hay bastante, ¿no? Para pensar. Y lo último es sobre la escucha. Yo trabajo el diálogo con los chavos, ya lo expondré en menos de un mes, me toca, creo. Pero yo encuentro una dificultad. Con los chavos es difícil que entre ellos se escuchen, porque como que solo quieren escuchar a una autoridad, ¿no? Sobre todo un maestro varón, ¿no? Además. Entonces, me da un poco la impresión de que a veces entre nosotras nos cuesta a veces como escucharnos, o sea, como decir, no la conozco, no había oído hablar de esto, pero me abro a escuchar, pues, ¿no? Como que a veces de pronto está ese sesgo también en la escucha, ¿no? Y digo, qué bueno que está este espacio, lo aplaudo también siempre, lo de la red, porque es eso, ¿no? Como abrirnos espacio, escucharnos, saber qué están haciendo. Esta chica, aquí está, Lara, bueno, que te pidas, Lara, no voy a decir tu nombre porque creo que no lo puedo pronunciar. Yo me quedo con la inquietud también de saber dónde se puede encontrar esa publicación. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Yo me apunto totalmente para hacer la relatoría en tu sesión. Creo que ahí tengo puesta una tachuela en tu tema para escucharte. Igual, si gustas, te puedo hacer la relatoría con muchísimo gusto porque es otro de los temas eh, feminismo filosófico, violencia de género y filosofía para niños, niñas y jóvenes. Entonces, respecto a lo que tú comentas sobre los diálogos con chavos, chavas de preparatoria, coincido contigo, sí les cuesta un montón escuchar, y sin escucha, pues no se da el diálogo. Y bueno, la herramienta metodológica de filosofía para niños, niñas y jóvenes es básicamente el diálogo. Entonces, a partir de John Dewey y de Peirce, se estructura la comunidad de diálogo y hay una serie de, pues como de pasos que se pueden ir haciendo. Es una herramienta que te permite empezar a forjar que en los estudiantes se desarrolle esta escucha y este interés por contemplar los distintos tipos de pensamiento que configuran al espacio escolar, espacio académico. Entonces, yo es lo que te comentaría, no sé si por ahí has revisado, has leído un poco de esta metodología, que a mí me parece que es como, bueno, yo el año pasado no, hace 2 años ya, ay Dios, estuve un año trabajando también como docente de secundaria y preparatoria, utilizaba estas herramientas metodológicas para ir forjando. Lo trabajé un año y no te puedo decir que, ay, me dio súper frutos, no, pero sí es algo que se debe de ir trabajando constantemente y que al menos en donde yo trabajaba, tratábamos de practicarlo varios docentes, no solamente en filosofía, sino en otras áreas, porque también es eso, o sea, tiene que ser un trabajo en conjunto para que se cree este hábito de escuchar. Entonces, no sé, sería como mi recomendación por ahí. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Rosalía. Oye, fíjate que en el libro de entrevistas, cuando entrevisté a Kim Díaz, que es una filósofa muy interesante porque ella es una mexicana nacida en El Paso, Texas, o sea, tejana, que estudió filosofía ya en inglés, pero que hoy trabaja grandemente filosofía mexicana y latinoamericana en general. Entonces, es bien interesante todo lo que ocurre con ella, ¿no? El tema de la identidad, por ejemplo.
Ella dice, en la entrevista que yo le hago ahí en el libro, dice, yo les digo a mis alumnos de filosofía que cierren los ojos y piensen en un filósofo. Ella pregunta en inglés. Entonces, think of a philosopher no tiene género. Piensen en una filósofo o filósofa. Y ella dice, y siempre se imaginan un hombre blanco, ya más bien mayor, calvito, con sus lentes, un hombre, siempre un hombre. Entonces, fíjate, ¿no? Si sería importante eso. Creo que es ¿no? Muy significativo también en este caso que siempre, y cuando leemos a los autores, yo me he vuelto una obsesiva. Siempre estoy, ¿no? Encontrándome, como decía Andrea, ¿no? Esos lugares en donde hablan de la humanidad, pero dicen el hombre. ¿Por qué el hombre? O sea, espérate. Pero esto es como nos hemos acostumbrado a leer. Nos hemos acostumbrado a leer filosofía en clave de hombre. Y de hecho, muchas de las mujeres a las que yo entrevisto en este libro dicen expresamente, bueno, hablo del hombre en términos genéricos, hablo del hombre como hablar de la humanidad. Sobre todo las mujeres, pues las filósofas mayores, ¿no? Ya lo incorporaron, ¿no? Sí, el hombre soy yo también, ¿no? Pues yo no soy el hombre, perdón, ¿no? Pero no. Entonces, sí, qué importante es el lenguaje, qué importante es decir que ya no humanidad es igual a hombre, ya no. Y sí, hablemos en la, ¿no? Ya hablemos en ella, hablemos así, normalicemos eso, es bien importante. ¿Tenemos a alguien más? No estoy segura. Al menos que hayan levantado la mano, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra, algo que quieran añadir? Hay un comentario de Lara. Ya te cambiamos de nombre. Lara, dinos tú cómo se dice tu nombre, por favor, así no te estoy cambiando. Se dice Schoenstatt. Ok, pues no está tan difícil, Schoenstatt. De acuerdo. Sí. Sí, y bueno, mi comentario era para Rosalía, que preguntó dónde. Sí, qué bueno que lo pusiste acá. Sí. Filósofas a granel en Facebook e Instagram. Ok, perfecto, te vamos a buscar entonces. Buenísimo, excelente. Tenemos que seguir haciendo estas cosas, ¿ves? También. Cada vez que podamos, como yo decía, hacer nuestras tesis, hacer nuestros trabajos de investigación, presentaciones, ponencias, o sea, tenemos que hacerlo porque de eso depende que normalicemos, ¿no? Que sí existen las mujeres en filosofía, que sí existimos, que no estamos todas en las academias. Por ejemplo, tema migratorio que ustedes pueden dar cada vez que pienso que para los estudiantes de bachillerato es como perfecto, ¿no? Tema migratorio visto desde el punto de vista de niños migrantes. Valeria Luiselli acaba de ganar un premio importantísimo con su libro Los niños, archivos del desierto, algo así se llama, ya se me olvidó el nombre, pero Valeria Luiselli estudió filosofía. Y a pesar de que está arrasando con todos los premios literarios a nivel internacional, hasta Barack Obama la mencionó con este libro precisamente, ¿no? Dijo que era uno de los libros para él más importantes que había leído, imagínense, ¿no? El espaldarazo. Pero bueno, Valeria Luiselli estudió filosofía, es una filósofa muy joven, también obviamente es escritora, pero estudió filosofía. Entonces vamos a decir que Valeria no es filósofa, no, pues claro que es filósofa, ¿no? Y este libro es toda una reflexión, como les decía, ¿no? Es toda una reflexión acerca del fenómeno migratorio. Entonces, yo creo que eso también es una de esas cosas que a nivel ¿no? de los chavos, de los más jóvenes, pues claro que, digo, todos ellos van a tener un primo, un amigo, están oyendo del fenómeno migratorio, ¿no? Pues digo, en México es un problema tremendo. Entonces son como también formas, ¿no? de llevar a las filósofas a las aulas, ¿no?
seducir a los más jóvenes con interés, con esta sed, ¿no? de saber más acerca de las mujeres en filosofía. A mí uno de los fenómenos que más me ha impresionado, Desierto Sonoro exactamente, de Valeria Luiselli, una de las cosas que más me ha impresionado es cuando me han invitado a las universidades, a distintas universidades, a hablar sobre las mujeres en filosofía, la ausencia de mujeres en filosofía. Me ha impactado mucho el interés de los estudiantes hombres por esto. De veras me ha impactado, porque no lo esperaba. Siempre pensé, esto obviamente a las mujeres les va, y sí, claro, a las estudiantes mujeres también, ¿no? Les llama inmediatamente la atención y están como que muy, ¿no? Se prenden luego, y, ¿no? Qué padre, me encanta, pero también me parece muy importante que los estudiantes hombres también los veo prendidos y también, digo, los veo diciéndome, por ejemplo, pero ¿por qué a mí en mi universidad, en esta universidad, nunca me han hablado de las mujeres filósofas? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? Y yo, bien, esa es la idea, ¿no? Que cuestionen y que exijan las dos cosas, ¿no? Entonces, está padre eso. Tenemos otra pregunta de Elizabeth Díaz. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Pues Hola. yo solo quería comentar que, bueno, yo soy psicóloga, no soy filósofa, pero me parece que esto que comentan de que no se da ese espacio para las mujeres en diversas ciencias pasa en todos lados, ¿no? Y es algo que precisamente con acciones como esto, que nos corresponde a nosotros como mujeres, como decía, pues comenzar a hacer tesis, comenzar a escribir, que no es algo que estemos empezando a hacer ahora, que se ha hecho desde antes, pero que siempre se ha invisibilizado por este sistema pues falocentrista, patriarcal, donde los hombres han hecho la historia y contado la historia, no porque las mujeres no tengan algo que decir, sino porque así es como se ha sistematizado. Y, por ejemplo, a mí me tocó tomar el taller que Shostan dio como parte de su proyecto en la Facultad de Filosofía. Y me pareció sorprendente que ellos como estudiantes hayan tomado esa iniciativa de hacer esa recolección, de hablar de las filósofas y de visibilizarlas, de ponerlas en contexto, de retomar algunas de sus obras. Nos dieron material para leer sobre cada una de ellas y el trabajo que habían hecho. Y para mí fue algo muy enriquecedor y que no había sido posible antes, ¿no? No había escuchado yo nombrar a tantas filósofas si no hubiera sido porque ellos se dieron a la tarea de buscar esa recopilación. ¿Por qué? Porque no está puesto en el mapa. Es un trabajo que nos va a tocar hacer en este momento de la historia para posicionarnos y pues abrirnos esos espacios que no están dados en el mundo por esta forma patriarcal que hay donde los hombres tienen la voz y la decisión de qué sí, qué no sucede en ámbitos académicos, en la ciencia, en un sinfín de pues posibilidades. Y bueno, era lo único que quería comentar. Gracias. No, pues completamente de acuerdo, Elizabeth. Es así, ¿no? Digo, cuando te das cuenta de que también nos han llevado a normalizar la mentira, porque no es otra cosa, de que si no hay mujeres en las historias de la filosofía es porque pues no han escrito nada, no han hecho nada, o sea, en la historia, ¿me entiendes? Pues claro, los historiadores te dicen, no, pues ¿cómo las voy a poner si no hay obra de ellas? Y cuando te vas hacia atrás y empiezas a examinar la historia, que no hay obra, o sea, simplemente en Wikipedia pones filosofía hecha por mujeres y hay una lista de por lo menos 250 mujeres, desde la antigua Grecia hasta Martha Nussbaum, que está escribiendo hoy todavía. Por lo menos 250 mujeres, y no contamos nada más con las filósofas, por ejemplo, de México, ¿no? O sea, por ponerte un caso. No están, ¿no? No están más que Sor Juana, pero ninguna de las otras, ¿no? Entonces te das cuenta de que, a ver, espérate, ¿cómo que no hay? Pues claro que hay.
Anne Conway, que mencionaba presidente Schoenstatt hace un rato, Anne Conway es del siglo XVII, ¿no? Y tantas otras, o sea, son muchísimos, cientos, o sea, literalmente cientos de mujeres a las que simplemente no se les ha dado acceso al canon. Pero lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo acá, pero también se está haciendo, y desde hace más años, obviamente, en otros países que tienen un poco más de interés en rescatar esto, pero se están haciendo ya historias de las mujeres en filosofía y en otras disciplinas, ¿no? Yo hablo de la filosofía porque pues, es el ámbito donde estoy especializada, pero hay otras disciplinas en donde se está recuperando la voz de las mujeres, en ciencias, por ejemplo, ¿no? En economía, en ciencias, en todos lados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es a ver, ¿no? Vamos a ver dónde están. Y sí están, ya están las historias de las mujeres en distintas disciplinas y ya se están haciendo estas investigaciones. Entonces, a veces vale la pena encontrar así en otros países, ¿no? A ver, ¿qué historia de las mujeres en psicología, por ejemplo? Bueno, vamos a agarrarlo, ¿no? Para ver cómo se va sistematizando, porque nos permite un método de análisis transportable, transferible perfectamente a nuestra propia realidad, para poder rescatar a las mujeres en cualquier ámbito académico que se te ocurra, porque en efecto está ocurrido en todos los ámbitos académicos. Pero entonces en todos los ámbitos académicos también podemos hacer ese rescate de figuras importantísimas, de voces de mujeres que han dicho mucho y que queremos rescatarlas precisamente para acabar con esa falacia de que es que no había, pues ¿cómo las vamos a poner si no había? Siempre ha habido mujeres, no nos han podido callar a pesar de todo, a pesar de habernos negado, por ejemplo, el acceso a la educación durante siglos, ¿no? Y sin embargo, hemos encontrado la forma de expresarnos, hemos encontrado la forma de pensar, de decir, de hablar, porque pues es imposible, ¿no? No puedes callar a nadie, o sea, alguien tiene algo que decir, lo podrás matar, pero va a dejar un testimonio en algún lado, ¿no? ¿Alguien Sí, más que quiera? Andrea, adelante. yo, Fanny. Con esto que acabas de decir, me recordaste otras cuestiones que también tienen que ver con la crítica a la perspectiva androcéntrica en la cual se ha configurado el canon filosófico. Pues es que hay un libro especialmente para preparatoria, es un libro de España, si mal no recuerdo, donde se hace un rescate de la filosofía contemporánea desde una perspectiva no androcéntrica y te abordan a filósofos como Schopenhauer, Hegel, Simmel, pero, o sea, te hablan de ellos, de su obra, pero también te hablan de su perspectiva androcéntrica, de su misoginia en su obra, y hacen una crítica bastante, pues, interesante, porque también eso es importante. Me parece que en vez de censurar, en vez de eliminar a ciertos filósofos porque su pensamiento es misógino, porque su pensamiento es políticamente incorrecto, me parece que lo que tenemos que hacer es enseñar, sí, enseñarlos, enseñar a Nietzsche, enseñar a Schopenhauer, pero pues también señalar el sesgo de su pensamiento, que cuando ellos están hablando del hombre, nosotras no estamos incluidas, de cuando ellos están hablando del ser humano, nosotras no estamos incluidas. Entonces, me parece que esa es otra forma en la que nosotros podemos cuestionar el sesgo de género que hay en el canon filosófico. Y por ejemplo, pues está esa obra y es un libro muy bonito, me parece que es muy práctico para los jóvenes en preparatoria que se acercan a la filosofía la filosofía contemporánea con estos pensadores, pero pues que también se reconoce pues el pensamiento que tenían respecto a lo que es la mujer, la feminidad o lo femenino. Entonces, esa es otra manera en la que nosotros podemos cuestionar el androcentrismo en la filosofía. ¿Cómo se llamaba el libro? Perdón. ¿Tienes el libro por ahí? ¿Tienes el título? Se llama Filosofía Contemporánea desde una perspectiva no androcéntrica. Ah, ok. Si mal no recuerdo, la editora es Alicia Puleo. Ah, Sí. ok.
Sí, es ese. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Sí, se ve súper interesante. Súper interesante. No sé si tenemos a alguien más que quiera comentar. No veo ninguna mano levantada. Bueno, Andrea, hace un rato tú le decías a Rosalía que te ibas a animar a hacer su relatoría, pero también te podrías animar a hacer su comentadora. Sí, también con mucho gusto. Lo que quiera, me pongo en disposición por pues, también como forma de agradecimiento por el apoyo. Muchas gracias. Es que es bien importante tener este comentario, ¿no? Siempre vale mucho la pena, de veras, porque en el comentario yo siento que muchas gracias por poner, Andrea, el título en el chat. Siento que parte pues, de la ventaja enorme de tener este seminario permanente es esa, ¿no? De tener a alguien que te está dando esa retroalimentación, ese feedback, ¿no? De que, a ver, ¿no? Planteas tales cosas, pero bueno, capaz que este punto deberías de, ¿no? O no quedó completamente claro, yo qué sé. Como les decía, a mí me hubiera encantado, ¿no? Cuando estaba estudiando filosofía, tener esta posibilidad. Y me encanta que sea un espacio, también lo decíamos hace un rato, pero algunas de ustedes no habían llegado, me encanta que sea un espacio, y lo pensamos mucho, un espacio de mujeres, porque el problema muchas veces cuando son espacios inclusivos, mixtos, a veces los hombres sin darse cuenta hacen esto que ahora se llama mansplaining, ¿no? O sea, nos explican cómo debemos pensar y qué debemos de... Entonces, queremos que sea un espacio seguro en donde podamos expresarnos así con esta libertad absoluta, y yo creo que sí se logra más siendo este ámbito solamente para mujeres. No quiere decir que los expulsemos de otros lados, ¿no? Para nada. Los queremos. Pero creo que eso es importante. Y lo que es sin duda fundamental es eso, es tener esta retroalimentación para exponer nuestras ideas, exponer temas que nos preocupan a nosotras, y saber que hay alguien que nos va a escuchar, a comentar, a hacer observaciones, a darnos esa alimentación, porque de eso se trata, ¿no? O sea, por algo se llama retroalimentación. Nos enriquece muchísimo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Hacer alguna pregunta, observación, comentario. ¿Cómo lo ven? ¿No? Isabel Hidalgo. Bueno, quería como un poco acotar a lo último que se habló, la posibilidad también de encontrar otros autores en la filosofía que también reinterpretan a estos autores, ¿no? Cuando tú hablabas digamos, de esa necesidad también de pensar en estos autores, recordaba a Derrida, porque, por ejemplo, en el texto de Espolones, que, bueno, yo soy docente universitaria, sí, y tengo un semillero con mujeres también, precisamente pensándonos esos temas del feminismo filosófico, que después se abrió a género porque también quisieron entrar otras personas con otras diversidades, y bueno, hicimos ese trabajo, ¿no? Entonces, dentro de ese trabajo leímos el texto Espolones, que es súper complejo. Yo no había tenido como la, la oportunidad de leerlo. Y me gustó una parte en la que se podía entender también cómo de alguna manera se reinterpreta también a Nietzsche, ¿no? Ahora que hablabas de autores, digamos, muy tradicionales de la filosofía, y cómo, por ejemplo, el texto de Humano demasiado humano, que consideramos es como una afrenta a toda la relación con las mujeres, podría tener otros matices, ¿no? Y eso me parece bastante interesante para, de alguna manera, tampoco sesgar como la mirada del autor, sino pensar también en otras posibilidades, ¿no? Que
por ejemplo, en el caso de Nietzsche se daría en relación a los aforismos, ¿no? Y a esa posibilidad que deja abierta y que te deja como con la duda. Entonces, me gustó mucho, ahí él hace referencias, si lo quieren tener en cuenta, espolones, obviamente siempre hace referencia a conceptos femeninos y al proceso de ser ese espolón, ¿qué es eso de ser espolón? Y creo que es una cosa bellísima, de ahí sacamos unas ideas muy lindas para pensarnos también este tema del feminismo filosófico. Y me dieron ganas de volver como a leer a Nietzsche, pero en esa clave, ¿no? En pensarse una situación diferencial para poder tener el texto. Entonces, también como tener una apertura en la que no tampoco cometamos el error de encasillar, sino también de ver otras posibilidades. Por supuesto, hay cosas que no hay que negar, que sí se han dado en la filosofía y que son afirmaciones muy tajantes y muy fuertes en contra de las mujeres, pero digamos que también hay estas apuestas, ¿no? Entonces quería como resaltar también esa parte. Sí, muchísimas gracias. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Hay autores que o sea, no vamos a tirar toda la historia de la filosofía a la basura, ¿no? Lo que hay que hacer es verla con ojos críticos y, por supuesto, transformar las historias de la filosofía en historias de la filosofía reales, ¿no? O sea, que incluyan a las mujeres y la aportación increíble de las mujeres, ¿no? Así que muchas gracias, y estuvo muy, muy bueno eso. Gracias, Mercedes, por mandarnos el link para lo de Alicia Puleo. Buenísimo. Isabel, si tienes también un link para lo de Espolón, estaría buenísimo que lo compartas. Y yo, pues, un aviso parroquial, ya saben. Tenemos los videos de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas en YouTube. Están muy buenos porque ahí tenemos los seminarios web que hemos hecho, fundamentalmente comenzando la pandemia. El año pasado tuvimos 4 seminarios muy interesantes pensando en la pandemia y en lo que eso significaba para las mujeres. Están ahí los videos de las participaciones, los pueden ver. Fueron filósofos de toda América Latina. Entonces vale mucho la pena, gente realmente extraordinaria, reflexionando sobre, por ejemplo, el tema del cuidado, ¿no? Cómo para las mujeres en la pandemia esto ha sido un problema tan tremendo, ¿no? Pero también tenemos otras 2 mesas que están también ahí muy interesantes, una sobre maternidad y filosofía y otra sobre el cuerpo y la filosofía. Entonces, de nuevo, ¿no? Eso que decíamos con Andrea, que decía Andrea, bueno, las mujeres estamos pensando en esto, ¿no? O sea, le damos carne a la filosofía. A mí eso me encanta, ¿no? O sea, me parece súper, me apasiona, ¿no? Y sí, también por eso uno dice, ¿cómo no voy a poner a estudiar a filósofas, ¿no? Si me hablan en un lenguaje, ¿no? En vez de estar, no sé, que si el modus tollens o yo qué sé, o sea, en fin. Entonces, bien interesante, ¿no? Bien, les recomiendo los videos de nuestra red porque de veras salieron muy bien. Tuvimos precisamente en el seminario del cuerpo, tuvimos un hacker, entonces, si lo ven, creo que va a estar por ahí, pero bueno, no le hicieron caso, se portaron súper bien las ponentes y siguieron adelante. Así que otro motivo para no tener pues para que no sea abierto, digamos, el seminario, ¿no? El tema de los hackers es todo un rollo. Y aprovechando aquí, Fanny, lo que comenta sobre el cuidado de sí y de nosotras, ahorita les di acceso a varias de ustedes sin estar registradas en la lista que tenemos. Entonces les voy a dejar aquí en el chat el link para poderse registrar para las futuras sesiones por esta cuestión que ya comenta Fanny. Claro. Bueno, pues creo que ha sido una reunión realmente muy fructífera. Te agradecemos nuevamente, Andrea, qué interesante. Realmente pues son temas que tenemos que seguir exponiendo, reflexionando sobre ellos y hablando, discutiendo. Muy bien, les agradezco mucho a todas. Ha sido realmente muy, muy interesante para mí. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Y acuérdense que la próxima, espérenme,
la próxima sesión del próximo jueves, se los digo rapidísimo, ahora que encuentre cómo hacerlo. Espérenme un segundo. Les pasé lo de la red y lo de los YouTube y se me olvidó lo de la... pero ya les digo, porque el próximo jueves toca... Estamos en mayo, ¿verdad? Sí. 20. El 27 de mayo tenemos a Donna Haraway en las epistemologías feministas, conocimientos situados como propuesta de objetividad científica con Shustat Lara, que acá está. Así que ella expone la próxima semana, no se lo pierdan, de veras, va a estar súper, súper bien. Bueno, yo no me lo voy a perder. Okay. Bueno, muchas gracias a todas, de veras, fue un placer. Nos vemos dentro de 7 Muchas días. gracias. Nos vemos. Bye. Bye.